Muy buenas amigos de Supermotor Online, hoy estamos en la sección al volante, eso sí, al volante de un Skoda Scala Monte Carlo, un coche con un aspecto un poco más deportivo, con un diseño que, bueno, te puede gustar más o menos como en todo, pero en esta versión Monte Carlo han dado los toques necesarios tanto dinámicamente como a nivel estético para hacer un coche mucho más deportivo y atractivo. Así que dentro intro y comenzamos con el vídeo. Bueno, este Skoda Scala Monte Carlo ya lo hemos probado en algunas otras versiones, incluso una Eco con el sistema de gas. En este caso llevamos una etiqueta C porque es el motor gasolina a secas de 150 caballos. Tenemos una opción manual para los 150 caballos, pero para la versión DCG 7 tenemos esta de 150 caballos y otra con la motorización de 110 caballos. Un detalle muy a tomar en cuenta por si estás buscando un tipo de caja de cambio, tanto automática o manual, tenerlo en cuenta. En este caso, el motor 150 caballos me parece el más idóneo para este coche. En este caso ya veis que me ha alertado de circular por dentro del carril, voy dentro del carril, es algo invasivo en este caso, pero que no falte, porque el equipamiento de seguridad siempre viene bien tenerlo bastante atado para protegernos a nosotros como a los demás coches que van en la carretera, ciclistas, motos, en fin, protegernos, que es lo más importante. Este Skoda Scala es un coche poco visto. Yo realmente desde sus primeras versiones me pareció un coche honesto, un coche sin entrar ahora en polémica de precios porque ahora mismo los coches se han disparado totalmente, así que disculpadme, pero yo no voy a entrar en esa polémica, pero tampoco es mi responsabilidad en la subida de precios, pero que es un coche que desde que se ha presentado me parece una pena que no se vean tanto en la calle. ¿Por qué? Porque es una clara alternativa y ya directamente en el grupo a un Volkswagen Golf. Algunos me diréis que el Golf, que es más bonito, que es más fiable, en fin, cualquier cosa. Pero en este caso hay que tomar en cuenta que Skoda está haciendo los deberes pero que muy bien. Y el Skoda Scala es uno de esos modelos de claro ejemplo, viniendo de modelos como el Octavia, que quien no ha tenido un Octavia o tenga alguien conocido que tenga un Octavia y que me diga lo contrario, que no sea un coche duro y muy bueno de llevar. Son coches que han logrado hacer su espacio, ganarse su espacio, y el Skoda Scala, pues digo sinceramente que me resulta hasta de pena, ¿no? De que no se vean tanto en la calle. Una estética que aquí lo podéis ver en este acabado Monte Carlo, con un carenado en negro brillo, todo con detalles en negro brillo. En este color rojo también resalta también este tipo de detalles. Por supuesto, unas llantas que me parecen espectaculares. Algo que me ha parecido escaso y soy pesado, lo sé, en el Skoda Fabia Monte Carlo, que esas llantas me parecieron muy sosas para un acabado Monte Carlo, ¿vale? Y en este caso, sí, aquí hay un detalle mucho más deportivo. Me ha gustado más el nivel de diseño. Luego vemos un lateral que es más de compacto, llegando a tocar o rozar levemente a un pequeño shooting brake o un shooting brake compacto, un familiar muy compacto, porque en el pilar se nota un poco más de caída estilo familiar, no un coche tan cortado allí como un Volkswagen Golf, que ya es un coche más compacto, con Kia Z, por ejemplo. Son detalles que obviamente lo notas como tiene una forma más de coche compacto y este tira un poco más hacia la parte familiar. Quizás sea una de sus fórmulas que haga perder el atractivo, pero bueno, para cada quien el diseño, ya siempre os digo, es algo muy subjetivo. En este caso sí os he de decir que la parte trasera me parece espectacular, un portón que prácticamente muerde con toda la zona cristalada
los pilotos traseros, son unos pilotos traseros también horizontales con muy buen formato, y una línea de paragolpes tanto en la parte delantera con algo más de agresividad, pero en la parte trasera guarda un poco más de sutileza con un pequeño difusor para darle este aspecto más deportivo al acabado Monte Carlo. En el interior, ¿qué encontramos en el interior? Pues un espacio para 5 ocupantes muy óptimo. Plazas traseras muy cómodas con salidas de aire para la climatización e incluso tenemos calefacción. En este caso, el coche guarda un diseño de tapizado muy bonito con entramado en colores rojo que realza este aspecto también Monte Carlo, y en la parte delantera tenemos unos asientos tipo semi-bucket también en tapizado en tela con entramados en rojo y detalles en rojo tanto en las puertas como también en el salpicadero. Un salpicadero que está organizado de dos maneras o dos partes fundamentales, que es el cuadro de instrumentos digital de Škoda con parte analógica con unas líneas en LED para la parte de temperatura del motor y otra para el depósito de combustible. Parte central con la información de ordenador de a bordo, como el cuadro de instrumentos, y por supuesto el cuadro de infoentretenimiento en la zona central con toda la parte ya de navegación, Android Auto y Apple CarPlay, toda la parte también de configuración de clima, que en este caso también llevamos en la zona de clima independiente, en clima bisola y con calefacción en los asientos delanteros. Una zona central con carga inalámbrica, 2 puertos USB-C, una zona de palanca de cambios DSG 7 y una zona para los botones como por ejemplo los modos de conducción, Eco, Normal y Sport e Individual, donde podremos configurar nuestros detalles de conducción y de optimización de las zonas de dirección, de respuesta de caja de cambio, toda esta zona. Por supuesto, la caja de cambios tiene una función Sport, sin tener que recurrir a los modos de conducción directamente. Si pulsamos hacia abajo, automáticamente la caja DSG entra en un modo Sport donde va las revoluciones un poco más alegres, un poco más dinámicas, una reacción un poco más rápida, y esto nos va a permitir una conducción un poco más alegre o de respuestas más inmediatas. Si lo llevamos en modo directo normal, un coche muy confortable, un coche con una respuesta progresiva, y esto hará que tengas una conducción mucho más relajada, por supuesto. En los volantes llevamos unas levas que nos permite hacer el cambio de marchas. En este caso podremos ir un poco más avanzados de marcha o recortar, y esto obviamente nos va a dar un poco más de conducción a nuestra medida, ¿no? Decidiendo en qué marcha ir. El puesto de conducción es correcto, tenemos buena visibilidad por los espejos exteriores, son también calefactados, y el espejo interior es fotocromático. En esta unidad, por supuesto, llevamos este techo panorámico con cortinilla. La cortinilla se esconde en esta zona, en la parte aquí central, la podremos cerrar completamente y así no tener tanta iluminación si es lo que no deseas. Si no lo deseas, pues también podrás obtener una versión sin techo panorámico. Bueno, ¿y qué datos de consumo tenemos con este motor de 150 caballos? Tenemos ahora mismo 586 kilómetros realizados en estos 7 días y nos da 7,4 de consumo promedio. Esto combinado, por supuesto, ciudad, carreteras secundarias, autovía, conducciones un poco más alegres, menos alegres. Es un dato combinado. En la parte dinámica más contundente, donde hemos exprimido un poco más de este motor, ha subido ligeramente a los 8,2, y en una conducción extremadamente eco hemos logrado rozar los 6,9 litros sin mayor problema. Pero siempre nos gusta comentar el consumo, digamos, combinado, el consumo más lógico de día a día, que puedes ir a ritmos muy diferentes, pues es esa media de 7,4. Un dato muy a tomar en cuenta para el coche que es. No es un coche deportivo, pero sí que tiene algunos toques para mejorar la parte dinámica, una suspensión ya específica para este acabado Monte Carlo, unas llantas más bonitas estéticamente, una DSG 17 con un enfoque más dinámico. En fin, un compendio de elementos que hacen que este coche tenga un comportamiento muy, pero que muy óptimo, y que, bueno, a pesar de que no se ven tanto en la carretera, esperemos que tú seas uno de estos que le interese este coche y se haga con un modelo de esto. Eso sí, no olvides probarlo en tu concesionario de confianza Škoda para tener mayor detalle y probarlo, que es lo más importante en este tipo de coches.
Y bueno amigos, ya como veredicto final os cuento que este coche por 32.000 euros, esta unidad está en los 32.000 euros sin descuentos ni promociones. Es una alternativa, sí, es una alternativa a coche compacto. Incluso hablo del Golf porque es un primo de grupo y que no lo tomáis en cuenta porque vais a la marquitis y al modelitis. El Golf ha hecho su parte durante generaciones y ganar mercado, y eso está muy bien, yo lo aplaudo, merece el puesto que tiene, pero que no nos encasillemos en modelos, no nos encasillemos en un coche que ya ha llegado y se mantiene y allí sigues. El Skoda Scala es uno de esos modelos más que recomendados para tener un compacto cómodo, confortable, espacioso y que tengas un equipamiento muy, pero que muy grande, muy bien equipado. Sí hay que tomar en cuenta que puedes obtener modelos básicos, un poco más básicos, si te da exactamente igual un acabado Monte Carlo o acabado Sport. Si eso a ti te da igual, tienes acabados un poco más neutrales y que se reduce algo en precio. En este caso, si tú buscas algo más de vidilla, algo más de estilo deportivo, esta edición Monte Carlo es la más recomendada porque tiene un diseño y un equipamiento muy bien cargado y además una puesta a punto muy, pero que muy buena. Así que nada amigos, agradezco vuestra visita a esta videoprueba. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho y también no olvidéis dejarnos vuestro like y activen la campana para las notificaciones. Nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día del motor. Y por supuesto la prueba escrita de este coche y de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.